Ser podcast. Україна! Crónica 24/7. Febrero de 2022. El micrófono de la cadena SER, de Nicolás Castellano, graba este grupo de ucranianos cantando el himno mientras tejen redes de camuflaje. Rusia acaba de invadir Ucrania. Eva Aguado. Hoy se cumplen 2 años de la guerra de Putin y Nicolás Castellano ha vuelto a Ucrania para buscar las voces que están retratando ese conflicto. Las voces del frente, como la de este artillero que se queja de que no tienen munición suficiente para atacar. Él dice que necesitan mucho los proyectiles, porque tienen escasez de los proyectiles, precisamente los tanquistas. Y las voces de los resistentes, como las de estas 2 mujeres de 80 años, Ludmila y Liman, que llevan 2 años sobreviviendo a las bombas en un trastero. ¿Y ellas no han salido de aquí en toda la guerra? No salían. En Crónica 24/7, 2 años después, con más de 10.000 civiles ucranianos muertos, 560 niños muertos, más de 20.000 heridos, 6 millones de exiliados y más de 3 millones de desplazados internos, volvemos a escuchar las voces de la guerra de Ucrania sobre el terreno. Episodio 113. Пошли. Ucrania en estado crítico 2 años después. I feel a really big fear. I don't know why, because now everything is okay, but every time when I cross this bridge... Julia ha vuelto a Irpin, pero cada vez que cruza el puente que comunica esta ciudad dormitorio con Kiev, siente miedo de nuevo. Por Nicolás Castellano. I don't know how to explain. I really feel fear. Esta joven mamá, ingeniera informática, cruzó con su bebé de apenas 3 meses en los brazos por debajo de las ruinas de ese puente, como miles de personas que huían hace 2 años de los bombardeos rusos que llegaron a ocupar esta localidad al norte de Kiev, que junto a Bucha fueron escenario de algunos de los peores crímenes de esta guerra. It was hard. We can't sleep. We can't eat. We just hope that we will get up next morning. That's all. Así nos lo contaba a finales de febrero del 22, desesperada porque no encontraba a su marido. Hoy siguen sin recuperar la sensación de seguridad. To be honest, the same. You know, people are creatures that can adaptive to any situation. So... Su bebé, Emma, se convirtió en un símbolo de la guerra cuando apareció en la portada de la revista Time, en brazos de aquel soldado de 19 años que conocimos cuando ayudaba a los civiles a huir. А як робить верблюд? А як робить? А слоник як робить? Hoy aquella bebé forrada en un mono rojo ya tiene pelo, no para de corretear por su casa y está empezando a hablar. It's donkey. Before that was dog. Aseguran Julia y Oleg, su marido, que han regresado de Irpin no solo los habitantes que estaban en esta ciudad antes de la invasión rusa a gran ciudad, sino que también ha llegado más población. Yeah, of course. So now here really more people than it was before the war. Muchos de las provincias afectadas más directamente por la guerra en el este y que han huido hacia aquí para refugiarse de las bombas. We live in a war the second year and we all dream about the ending of this war. Vivimos en una guerra por segundo año y claro que soñamos con el fin, pero todos nos hemos adaptado a esta situación. All people adapted just for this situation. Yo recuerdo los primeros días de la guerra. Cada uno quería desaparecer de las ciudades grandes porque tenían muchísimo miedo de los misiles, de las explosiones. Pero ahora, después de 2 años, ya estamos un poco acostumbrados. No siempre reaccionamos a las alarmas, etc. Pero es muy complicado. Psicológicamente ya estamos acostumbrados, pero la guerra es la guerra.
Este joven vive en el centro de Kiev y lleva 2 años también padeciendo muy de cerca la guerra, aunque separado de su familia. Me llamo Víctor, tengo 42 años, tengo esposa y 2 hijos que ahora por la guerra están en Holanda. Yo soy periodista, soy también político, soy el diputado del ayuntamiento regional, digamos, en la región de Kiev. Y hoy, después de 2 años del inicio de la guerra de gran escala, puedo decir que estamos en un momento bastante serio, porque la guerra no para, los rusos siguen avanzando, siguen atacando a diferentes ciudades de Ucrania, no quieren perder esa guerra, pero Ucrania tampoco puede dar a Rusia una posibilidad de ocupar nuestra tierra. Su mujer y sus hijas están en Holanda, como más de 6 millones de ucranianos y ucranianas que siguen en Europa y que se han refugiado dentro del país, otros más de 3 millones y medio de desplazados internos. Después de 2 años, Kiev sigue viviendo su vida normal, digamos, mucha gente ya volvieron a la ciudad, a pesar de los misiles que siguen cayendo a la capital y a otras ciudades, seguimos resistiendo y seguimos luchando contra el ocupante, contra el agresor. Frente al mayor desplazamiento forzoso de población desde la Segunda Guerra Mundial, Víctor cree que la fatiga de la guerra que se prolonga no solo está afectando a los ucranianos. Sí, a mí me parece que los europeos han perdido un poco la sensación de realidad. No les interesan ya mucho lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, porque no entienden que no se trata de la guerra entre Ucrania y Rusia, sino se trata de la guerra mundial, del orden mundial. Son las 2 Ucranias en esta misma guerra, la de las regiones del este que siguen sufriendo cada día los bombardeos rusos y la de las ciudades como Kiev, donde en todo caso comparte el mismo sentimiento. Creo que mi generación y la generación de mis niños nunca perdonarán a Rusia por esta agresión y por esta guerra, nunca. En el último año la línea del frente casi no se mueve y los 2 únicos avances se los ha anotado Putin con Bakhmut y hace unos días en Avdiivka. Por desgracia, a mí me parece que esta guerra va a pasar por lo menos un año más, porque estamos en la situación sin salida, porque Rusia no quiere perder esa guerra y Ucrania tampoco quiere perder esa guerra, porque perderemos, bueno, nuestra tierra, nuestro estado, nuestra independencia, y Rusia no quiere dialogar, solo quiere que Ucrania capitule y ya. Entonces tenemos que demostrar nuestra fuerza en el campo de batalla. Пошли. Мама, ты просто не видишь этого ужаса. Иди домой, город родной. En el frente de guerra, la desesperación de los que después de 2 años han tenido ahora que dejar sus hogares, como esta mujer que subida a un vehículo militar ucraniano está siendo evacuada de Avdiivka, su casa. Es la última ciudad ocupada por Putin hace unos días después de algunas de las batallas más sangrientas de esta guerra. Ya que sois periodistas extranjeros, entonces quiere otra vez subrayar. Necesitamos muchísimo la ayuda internacional. Somos profesionales, pero no podremos ganar esa guerra sin artillería pesada, por ejemplo. Dolf es el apodo de guerra de este médico del batallón Azov, uno de los más célebres, al que encontramos evacuando heridos y cadáveres de Avdiivka. Dice que en 2024, el año 2024, no se puede ganar la guerra solo con esta rifle AK
74. Una realidad denunciada reiteradamente, la falta de medios, munición y soldados que encontramos en otra unidad de tanquistas cerca de Bakhmut. Про танки, що їх не вистачає. А що стосується боєкомплектів, боєприпасів, él dice que necesitan mucho los proyectiles, porque tienen escasez de los proyectiles, precisamente los tanquistas. Si por ejemplo la artillería tiene más o menos, los tanquistas casi no tienen. Los tanquistas que están en las posiciones más calientes tienen más, y ellos, por ejemplo, que están un poco más atrás, casi no tienen. Pero tienen que salir a las posiciones y tienen que también trabajar. Por eso dice que ya sabemos, ya tenemos conocimientos de trabajar y trabajar muy preciso. Dice, ya sabemos usar esas pantallas nuevas, trabajar con los, ¿cómo se llaman? Con los datos geográficos, etcétera. Pero ahora tenemos otro problema que no tenemos. Víctor tiene 23 años, un tercio de los que tiene el viejo tanque soviético que maneja, fabricado en 1964. Un tanque que no dispara porque no tiene proyectiles y un objetivo prioritario de los drones rusos a los que le tiene verdadero pánico. Cuando estuvimos la vez pasada, todos estaban contentos, estaban divirtiéndose, sí, y ahora dice que no, que siempre tengo miedo, que he visto muchísimas cosas terribles, y ahora psicológicamente él tiene mucho miedo estar en el tanque y yendo a las posiciones. ¿Por los drones? Por todo. Dice que es muy difícil entrar en el tanque para ir a las posiciones. Pregúntale por la falta de munición, que decía que ahora estás en una fase de guerra que no tiene. Та теж, треба ж намагатися все одно оптимізму триматися, правда? Та, я розумію, але да, звісно, куди нам діватися, в принципі. Dice que ellos también perdieron, su familia perdió su casa y cerca de Isium, y porque durante las primeras décadas de la guerra ellos vivían en las regiones occidentales de Ucrania, y cuando volvieron querían renovar su casa, pero resulta que perdieron todo. En estos 2 años a Víctor le ha dado tiempo de casarse, tener un bebé que acaba de cumplir 10 meses y a olvidarse absolutamente de lo que sería la vida normal de un joven veinteañero, porque ha visto morir ya, dice, a demasiados amigos y compañeros. Me llamo Francisco, estoy aquí alistado de la Legión Internacional para la defensa de Ucrania. Me llevó mis conocimientos militares y ahora pues me llevo al corazón. Estoy aquí solo para ayudar y para conseguir nuestro objetivo, que es liberar a Ucrania del yugo ruso. En la llamada Legión Internacional de Defensa de Ucrania hay militares llegados de todo el mundo, como este ex legionario español de Melilla, que está ahora muy cerca de Avdiivka. Por ejemplo, él es de mi grupo, son 2 legionarios colombianos, luego hay uno inglés, luego hay uno, o sea, sí, es diferente, uno finlandés, uno japonés, 2 japoneses. Y no, en lo militar muchas veces todo va con códigos, con señales en la mano, exacto. Muchas veces hablamos más con las manos y con códigos que no en un idioma. Una de las nacionalidades mayoritarias son los colombianos. Los altos salarios, de hasta 4.000 euros al mes, han convertido la guerra de Ucrania en un destino atractivo para miles de mercenarios. Realmente no es que te ganes ese dinero, hay que ser realista, ¿no? Si la verdad es esa, no. Más allá de eso, pues la persona, el motivo por el cual hay mucho colombiano es por la experiencia. Mucho colombiano tiene experiencia militar y se ven motivados también a ayudar y servir aquí a Ucrania. Sus conocimientos, sus habilidades en el área militar lo ven como una oportunidad de venir a dar ese paso y estar acá e integrarse aquí en el ejército de Ucrania. También estos soldados internacionales insisten en la petición de más ayuda. Lo que requerimos es más ayuda internacional y también aparte en la Unión Europea, porque sí se puede sostener la línea de fuego, pero se requiere más ayuda porque no se puede sacar de la tierra. O sea, requerimos más ayuda, munición, armamento. ¿Ustedes tienen munición suficiente? Tenemos lo suficiente como para sostener la línea de defensa,
pero seamos sinceros, no como para expulsarlos de la tierra. Es la sensación generalizada en el frente, que el ejército ucraniano no tiene medios para volver a recuperar territorio solo para resistir sus posiciones. Ahora Rusia está casi en el mismo lugar que hace un año. Esto significa que tenemos que evitar el pesimismo, tenemos que evitar la burocracia, necesitamos menos discusiones políticas y todo el mundo, incluso Europa, tiene que entender tres cosas. No se puede acordar algo con Rusia. Segundo, podemos ganar esta guerra. Y tercero, los medios militares no pueden seguir en los almacenes de Europa, tienen que estar en el campo de batalla. Por todo esto, Podolyak, la mano derecha de Zelensky, insiste en pedir a los países europeos que abandonen su conformismo y saquen de sus arsenales las armas que necesita Ucrania, dice, para poder enfrentarse a la macroinvasión rusa a gran escala. 2 años después, la guerra está estancada, hay fatiga en los ciudadanos de dentro y fuera de Ucrania, a una situación que va camino de cronificarse, y mientras más de 10 millones de vidas obligadas a dejar sus hogares no saben cuándo van a volver a recuperar cierta sensación parecida a la paz. Ucrania, 2 años después, campo de batalla en el que siguen muriendo soldados de ambos bandos y mapa geoestratégico donde Putin sigue amenazando mucho más allá al este de las fronteras ucranianas. Crónica 24/7. Al despertar, una grúa tira de ti y te cuelga para sacarte de la cama. Te colocan en una silla de baño, te asean, te visten, luego a otra silla de ruedas para desplazarte y solo si todavía puedes tragar, te dan de desayunar sólidos. Así puede empezar el día para muchos de los más de 4.000 enfermos de ELA que hay en nuestro país. Su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, provoca la pérdida progresiva del control muscular. Con más o menos rapidez pueden dejar de moverse, de hablar y en algunos casos ya no pueden tragar. Eso es lo que le pasa a Noemí Sobrino, enferma de ELA. Necesita un respirador para respirar o una pantalla para hablar. Sus ojos marcan en un teclado lo que quiere decir y lo reproduce. Y lo que quiere decir es que necesita cuidados 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nuestras casas se convierten en hospitales y nosotros en agencia de empleo buscando asistencia. Ni siquiera se nos ayuda en el pago de su seguridad social. Simplemente tenemos que pagar por vivir, condenando a muerte a la gran mayoría de enfermos que no tiene esa ayuda tan necesaria. Noemí ha estado esta semana en el Congreso con los representantes de las distintas asociaciones de enfermos de ELA para exigir a los diputados que tramiten una ley ya aprobada hace 2 años, una ley que garantice que su vida, su supervivencia, no va a depender del dinero que tengan o de, como dice el presidente de la Confederación de Entidades de ELA, Fernando Martín, o de los familiares que lo sacrifiquen todo por ellos. La situación actual obliga a que personas de nuestro entorno se conviertan en enfermeras 24 horas al día y 7 días a la semana, sin la titulación, sin los conocimientos ni la experiencia que se precisan en estos casos. Todo ello en una situación de semiesclavitud donde los conceptos vacaciones y baja no existen. En Crónica 24/7 escuchamos a los enfermos de ELA y a sus cuidadores que nos cuentan que no quieren tener que elegir entre vivir o morir por falta de medios. ELA, enfermedad sin ley. Hace casi 2 años, un Congreso muy dividido votó excepcionalmente unido. De la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos Por Ana Corbatón. Para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Comienza la votación. Sí, 329 más 12 votos emitidos telemáticamente. Ningún no, ninguna abstención. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Desde entonces, 2.200 personas con ELA han muerto en España, esperando a que esa ley se desarrolle. A los políticos les digo que no pueden ni deben permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligado a morir. Por la falta de la ley ELA
y de las ayudas que conlleva. El exportero y entrenador de fútbol, Juan Carlos Unzué, es la cara más visible de los 4.000 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que hay en nuestro país y que, ante el continuo bloqueo de la norma, se sienten humillados y avergonzados como aquel colectivo vulnerable de bichos raros que no tienen cabida en nuestro ordenamiento. Este es Jaime Lafita. Sus pensamientos y reivindicaciones se han escuchado esta semana en el Congreso gracias a que otra persona le ha puesto voz. La suya se ha ido apagando a medida que la enfermedad progresaba, como le va ocurriendo poco a poco a Juan Ramón Amores. Mi voz, como pueden ustedes ver en el fútbol de los chupitos de esta manera, en fútbol de una enfermedad muy cruel que no le basta a nosotros y a nuestras familias. Y es que las familias, los familiares, suelen ser los que de la noche a la mañana se convierten en cuidadores, con responsabilidades propias de enfermeras, pero sin la formación necesaria para atender las necesidades de estos pacientes que son absolutamente dependientes. Una pantalla con un teclado que se maneja con los ojos es lo que permite a Noemí Sobrino describir la durísima realidad a la que se enfrenta cada día. Yo necesito que lo hagan todo por mí. Apenas salgo de casa, si se suelta el respirador y no hay nadie al lado, muero. No puedo estar nunca sola porque no puedo tragar mi propia saliva. Se define como una espectadora de la vida de otros porque esta enfermedad neurodegenerativa le ha llevado a estar en una silla de ruedas inmóvil. No puede respirar si no es gracias a una máquina y no puede comer si no es por sonda, pero sus capacidades cognitivas siguen intactas y eso significa que ella, al igual que el resto de enfermos, es perfectamente consciente de sus limitaciones físicas y de todo lo que ocurre a su alrededor. Los cuidados que requieren, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, acaban por pasar factura a quienes más quieren, a su entorno más cercano, que es el que normalmente se suele hacer cargo de ellos. Fernando Martín es el presidente de CONELA, la Confederación de Entidades de ELA. El coste que pagan es no dormir, perder su trabajo, perder salud, abandonar las interacciones sociales, empobrecernos, mientras ellas nos sostienen, porque no nos equivoquemos que principalmente son ellas. Las mujeres como Tere, madre de 3 niños y esposa de José Luis Capitán, enfermo de ELA. Él, al igual que Noemí, también se comunica a través de una pantalla con un altavoz. Terminada la jornada laboral, Tere vuelve a casa para encargarse de las tareas del hogar, limpieza, ropas, comidas, compras, así como llevar a sus hijos a las distintas actividades. ¿Se imaginan la vida de esta madre, con la preocupación añadida de tener un enfermo en mi estado en casa? ¿Pueden imaginarse qué ocurre si mi cuidadora cae enferma? Pues esos días Tere no ha acudido al trabajo, y si un día no podía faltar por razones de orden mayor, han sido uno de mis hijos quien se ha quedado a cuidar de su padre. Los hijos son un motor para muchos de ellos. Es el caso de Miguel Ángel Roldán, que tampoco puede hablar ya y cuenta su experiencia con una locución. No es fácil enseñar a tu hijo pequeño a atarse los cordones con tu propia zapatilla o explicarle la lesión con una voz lenta, torpe y cargada de tensión emocional, mientras él, pacientemente, intenta normalizar porque conoce tu dificultad y el esfuerzo por mantener ese rol de padre. Nos gustaba jugar con globos, pero también hemos aprendido a jugar a frotarnos la espalda mutuamente porque tú ya no puedes hacerlo por cuenta propia. Mi hijo va creciendo y el avioncito para comer ya no se lo hace mami a él, ahora se lo hace a papi y triturado para que no se atragante como la última vez. Porque a medida que avanza la enfermedad, surgen nuevas complicaciones. Tras un largo periodo en el que mis 3 hijos me preguntaban el porqué de mis tantas pruebas, se han enfrentado a mi ridículo caminar con un bastón y a unos palos de trekking que han usado como espadas, al irrisorio andador de los abuelitos y a la vergüenza de ir a mi lado en la silla, enfrentándose así a uno de sus peores miedos. Pero además han continuado asimilando con horror el verme una manguera colgando del estómago por la que me introducen la comida y usando un respirador que me afea muchísimo y no les deja oír bien la tele. Esther Portillo tiene contratada a una cuidadora a media jornada y la única ayuda que recibe son 140 euros mensuales, que no le llegan, dice, ni para pagar su seguridad social. Su familia es monomarental y teme enfrentarse a la fase más avanzada de la enfermedad en su situación económica. Si llega el momento tráqueo para poder continuar viviendo, puede que las cuentas no me salgan.
y no pueda llegar a asumir los 60.000 euros anuales extraordinarios para esos cuidados expertos que garanticen mi supervivencia a partir de esa intervención. ¿Qué les diría entonces a mis hijos? ¿Me despediría de ellos a pesar de querer seguir viviendo y de que ellos me necesiten, sabiendo ustedes que una operación y unos cuidados expertos me podrían mantener con muchos más años de vida? Ese momento tráqueo del que habla Esther es una traqueostomía, un procedimiento que les hacen para seguir respirando. Noemí se sometió a esa intervención de urgencia y cuenta que antes de pasar por el quirófano, en el hospital le preguntaron: ¿tienes solvencia económica para que te cuiden después? En mi caso la respuesta era afirmativa, pero ¿y si no lo hubiera sido? ¿Estaría aquí ahora? Esta es una de las grandes reivindicaciones de la ley ELA, que nadie tenga que elegir vivir o morir en función de su capacidad económica para hacer frente al coste que conlleva la enfermedad. Unzué pide a los políticos voluntad para legislar y empatía. Para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para poder entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. Necesitan que situaciones como estas no se vuelvan a repetir. Hace poco, un afectado necesitó ir a urgencias de su hospital. Iba acompañado de su hija. Él ya no se podía comunicar, excepto con su hija a través de la mirada y de algunos gestos con la cara. Llegaron a urgencias y el personal sanitario no dejó acompañar a su hija. ¿Os podéis imaginar el nivel de angustia, de preocupación, de rabia que pudo sentir esa hija al dejar a su padre en ese contexto, solo, sin poder comunicarse con nadie? El segundo caso, en este caso una afectada, que necesitaba hacerse una traqueostomía para seguir en vida. Ella ya tenía decidido que quería hacérsela, porque había decidido ver cómo crecía su hija de 4 años. Pues el neumólogo de su unidad multidisciplinar no se le ocurrió otra cosa que animarle a pedir la eutanasia, a morir. Y eso, desde mi punto de vista, creo que es algo que no se puede permitir, porque los profesionales sanitarios nos deben de acompañar, nos deben de informar de todas las opciones que tenemos, pero nunca pueden condicionar una decisión trascendente como esa. La ley ELA que demandan es en realidad una norma que haga cambios en leyes que ya tenemos, como la ley de dependencia o la de discapacidad, para que las personas con esta enfermedad tengan cuidados expertos y continuados en el domicilio, fisioterapia, logopedia o tratamiento psicológico, entre otras cosas, para que puedan ir a vivir a una residencia en la que sean atendidos de forma especializada, para que se agilice tanto el reconocimiento de su discapacidad como el de su incapacidad permanente. La ELA, al final, es cosa de toda la familia y tratamos de asumir y normalizar sus avances. Julia, en estos meses comenzó a llamarme papá robot, algo que me encanta. Yo llevo mi enfermedad desde la aceptación y el optimismo. Y soy consciente de que iré perdiendo mis facultades físicas, que me irán deshumanizando hasta morir. Pero a pesar de ello, tengo claro que no me voy a rendir. Esa aceptación no implica rendición, sino resiliencia, adaptación. Todos tendríamos una brizna de ilusión si pese a todo tuviéramos esta ley ELA, y así sentir que nos ayudan y la sociedad no nos da de lado. Para vivir esta enfermedad, por ahora sin cura, de la manera más digna posible. Crónica 24/7. La construcción en España, el negocio de construir, supone alrededor del 5% de la riqueza de nuestro país. Es verdad que ya no es lo que era, pesa la mitad de lo que pesaba en pleno boom inmobiliario hace 15 años, cuando representaba más del 10% del Producto Interior Bruto español, pero da empleo a más de 1.300.000 personas. Y sin embargo, aunque es un sector importante, no está al día. El 80% de las 70.000 máquinas pesadas con las que trabajan los empleados de la construcción
tiene más de 10 años, algunas muchos más. Por eso son más contaminantes, como indica el presidente de la patronal de la construcción, Pedro Fernández Alén. Una máquina fabricada en el año 2022, las que están llegando ahora mismo, las que se están vendiendo, contamina de media 20 veces menos que una máquina fabricada en el año 2010. Y por eso también, por su antigüedad, son menos cómodas, incluso más peligrosas. Está claro que cuanto más... Daniel Barragán, secretario general de Comisiones Obreras del Hábitat. Que cuanto más antiguas son las maquinarias y cuanto más se mantiene, se intenta alargar la vida de estas maquinarias, por una cuestión obvia, sí que produce más accidentabilidad. Eso está. En Crónica 24/7 te contamos cómo se pueden construir casas con máquinas más seguras y más sostenibles. También cuánto cuesta ese plan Renove de la construcción y quién lo debería pagar. Maquinaria de Wallapop. Por Edu Hernández. La construcción es uno de los activos más importantes de nuestra industria. Ha sido víctima también de los efectos de la pandemia y la guerra, y aunque va recuperando su actividad, pese a la subida de los precios de las materias primas, se enfrenta a un desafío estructural. Un reto que pasa por poner el foco en una de sus bases, la maquinaria, más concretamente, la pesada. Sin ser todavía un problema de gran magnitud, la construcción no puede permitirse esperar mucho más tiempo. Necesita un plan renove del parque de maquinaria, un parque que está envejeciendo rápidamente, y es que la edad media supera los 18 años, según un estudio de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Construcción y Minería. Pedro Fernández Alén es el presidente de la Confederación Española de Construcción. Porque el parque de maquinaria móvil de la construcción, estimamos que están alrededor de 70.000 máquinas, y el 80% de esas máquinas tienen más de 10 años. En concreto son el 79,1% del total de máquinas analizadas, unas 70.000, y dentro de ese espectro, más de la mitad, el 52,4%, han sido fabricadas entre 1998 y 2008. Tenemos muchos ejemplos, los tiendetubos, que sirven para colocar y transportar tuberías de grandes dimensiones y tienen una edad que roza los 50 años. Las mototraillas, que ayudan a mover la tierra, superan los 37 años. Las motoniveladoras, con las que se iguala el terreno en las construcciones, o los tractores de obra, superan los 25 años. Los dúmperes y los cargadores, con los que se pueden mover los escombros, tienen más de 20 años. Hay más maquinaria que sigue acumulando años de antigüedad, y esto nos plantea dos problemas a futuro. Primero, en materia de seguridad laboral, y segundo, en materia de sostenibilidad. Daniel Barragán es el secretario general de Comisiones Obreras del Hábitat. Está claro que cuanto más antigua es una maquinaria, es como un coche, si una excavadora o una retro o cualquier otra máquina es más antigua, tiene más posibilidades de fallar y de producir accidentes. Eso es un hecho. Es cierto que de momento no tenemos un problema alarmante de seguridad, pero las estadísticas no dejan mucho más margen para esperar a renovar la maquinaria. El sector de la construcción ha ido sumando trabajadores, y esto inevitablemente impulsa las probabilidades de que ocurran más accidentes. Accidentes que en 2023 han subido un 3% comparado con 2022, según datos del Ministerio de Trabajo. La patronal insiste en que de momento no tenemos un problema a gran escala. Hombre, no hay un problema de seguridad laboral. Lo que sí es cierto, no solo contaminan menos, sino que son mucho más cómodas y mucho más fáciles de manejar. Pero los sindicatos señalan que hay ciertos accidentes que son bastante comunes. Atropellos, atrapamientos, que sí son las, desde luego, más relacionadas con el uso de maquinaria, en este caso maquinaria antigua. Y ponen un ejemplo muy sencillo al que la mayoría nos hemos acostumbrado a ver por la calle. Ahora ya no son tan comunes, pero hasta hace poco ocupaban algunas fachadas. Si os fijáis, cuando veis un andamio de estos amarillos, muy famosos, han estado en todas las obras de España durante muchísimos años, pues son andamios que no cumplen la normativa de hace ya mucho tiempo, son andamios que ya no son seguros, muy antiguos. Entonces estos andamios se siguen utilizando. Han desaparecido de las grandes ciudades y se han desplazado a las afueras. Pero en cuanto vayas por la zona, por cualquier pueblo de las afueras de Madrid, por ejemplo, o cualquier otra zona con menos tránsito, encontrarte andamios con varios cuerpos de estos amarillos es algo bastante habitual. Las caídas son uno de los accidentes más comunes, y las que son a una altura superior al nivel del suelo, como puede ser en un andamio, han aumentado otro 3%. Y que son verdaderas trampas mortales a la hora de
de los números de accidentabilidad, en este caso con caídas en altura, que sigue siendo la causa de mayor número de accidentes mortales en el país, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad de todo esto? ¿Quién tiene que renovar las máquinas? Que la obligación de mantener la maquinaria en condiciones y sustituirla por nueva cuando así se requiere es de la parte es una obligación empresarial, es así. La patronal, por su parte, pide la colaboración con las administraciones, algo que ya se está barajando. Hemos hablado con el Ministerio y bueno, les ha llamado la atención porque ven una buena oportunidad de modernizar nuestro parque de maquinaria, de mejorar en emisiones, de mejorar en confortabilidad de los trabajadores. Creemos que ahora encaja perfectamente dentro de lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y que encajan perfectamente dentro de los objetivos del Gobierno. Y el segundo problema es la sostenibilidad. Ese 80% de maquinaria que supera los 10 años es el responsable de casi el 100% de las emisiones contaminantes, y del total de unidades, el 24% no respeta los límites de emisiones porque fueron comercializadas antes de 1999. Una máquina fabricada en el año 2022, las que están llegando ahora mismo, las que se están vendiendo, contamina de media 20 veces menos que una máquina fabricada en el año 2010. Y hasta 46 veces menos que una máquina fabricada en el año 1999. Vamos a comparar dos retrocargadoras de 68 kilovoltios. Una fabricada en 2010 tiene un consumo medio de 5,8 litros de gasóleo por hora y una fabricada en 2021 consume 4,9. Esto supone un ahorro del 24% en combustible cada año. Los cálculos de la asociación estiman además que si se sustituyen todas las máquinas de entre 1999 y 2010 se podrían ahorrar más de 590.000 toneladas de CO2. Para todo esto ya existen alternativas eléctricas o que consumen menos gasóleo, pero que todavía tienen una capacidad limitada, sobre todo por su peso, que se reduce a unas 15 o 20 toneladas. En materia de seguridad, lo más reciente y llamativo es el sistema HandSafe para las máquinas de corte, que han sido las responsables de muchas amputaciones de dedos, por ejemplo, y que ahora, con este sistema, los discos pueden detectar la carne humana y detenerse en menos de 40 centésimas de segundo. Con esto se pueden evitar muchos desastres. Así que estas son algunas de las claves para garantizar la estabilidad en el entorno de la construcción, un eje estratégico en la industria nacional y que necesita esas nuevas máquinas. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER, que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Yo recuerdo los primeros días de la guerra. Cada uno quería desaparecer de las ciudades grandes porque tenían muchísimo miedo de los misiles, de las explosiones. Pero ahora, después de 2 años, ya estamos un poco acostumbrados. Información, miradas. Una máquina fabricada en el año 2022 contamina de media 20 veces menos que una máquina fabricada en el año 2010 y hasta 46 veces menos que una máquina fabricada en el año 1999. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Mi hijo va creciendo y el avioncito para comer ya no se lo hace mami a él, ahora se lo hace a papi, y triturado para que no se atragante como la última vez. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.